Buenas tardes, gracias por invitarme. Mi nombre es Juan Pablo Guerrero, tengo 31 años, soy comerciante, activista LGBTI y artista drag queen. Nazco en la Magdalena, en el Hospital del Sur. En el Parque de la Magdalena fueron mis primeros pasos, la iglesia de la Magdalena, mis primeros sacramentos, ahí fui bautizado. Nací en la calle Cabo Minacho, a una cuadra de la Michelena, junto a todo el barrio más sencillo. Y ahí viví hasta mis 12 años, puesto que después cuando ya pasé a vivir de la muerte de mi madre, pasé a vivir en el Calzado con mi padre. Entonces seguí viviendo en el sur todavía, hasta los 16 años, que nos tocó irnos al norte. A partir de los 16 años yo viví en el Comité del Pueblo. Mi abuela tenía ahí un terreno, entonces por cuestiones de adicciones de mi papá nos tocó ir a vivir allá y nada, vivimos ahí un tiempo. Vivimos ahí un tiempo y luego regresamos otra vez al sur. Esto empieza desde el tiempo del colegio, desde la adolescencia. Yo estaba en un colegio salesiano. El activismo empezó desde una parte religiosa y poco a poco fue tomando una orientación más izquierdista, liberal. Sin embargo, en esa búsqueda tuve esa etapa en la cuestión religiosa con los salesianos durante todo el colegio, técnico Don Bosco de la Kennedy. Luego me gradué ahí y fui un año de voluntariado a la costa. En Colimes, a través de los diocesanos, tuve un año completo de vida religiosa, se puede decir, que era de discernimiento, que en realidad era de encontrarme a uno mismo, sobre qué quiero. Me aseguré que no era la cuestión religiosa, no eran los votos religiosos, castidad, pobreza y obediencia, pero sí un trabajo de servicio social y de cuestionar y concientizar a la sociedad y aprender y enseñarlo, entregar lo aprendido. Yo diría que el punto de origen es el machismo, a través de violencia de parte de cierto patriarcado, abuelos, luego tíos, luego padre, y eso hizo como que concientizar y orientar. Si no hubiese habido eso, hasta cierto punto yo creo que les agradezco, porque si no hubiese habido eso, posiblemente yo fuera como mis medios hermanos, similares, parecidos a mi padre. Ese machismo fue el detonante para que yo inicie en este activismo y en este rumbo de mi vida, este compromiso de vida que ha sido siempre, independientemente del personaje, como Juan Pablo y como Asmodeas, de ese compromiso con el activismo y con la sociedad por la violencia de género y también de diferencia elitista y también ideológica, religiosa que ha habido, ¿no? Todo a partir de esa base familiar. Empecé a salir a las marchas con la capucha, todavía en el closet, con miedo a la familia y cosas así. Después del segundo año, 24 años tenía yo, 23 años, ahí sí ya comencé a hacer los primeros travestismos, nada de arte, travestismo en las marchas, marcha de las putas, del orgullo, inclusive en la marcha del 1 de mayo, del Día del Trabajo. Y ahí comencé. Y después poco a poco fui aprendiendo la cuestión artística. Asmodea es un personaje activista. Inicia a través de activismo social hace unos 4 años más o menos, a través de marchas. Empíricamente ha tenido cierta orientación artística. Me fascinó el tema drag. Asmodea tuvo una transmutación a Cazadora Asmodea, puesto que tuvo cierta influencia social, de activismo, de consecuencias sociales, de discriminación desde las instituciones de la sociedad, como iglesia, familia, Estado, y transmutó al nombre completo, Asmodea Cazadora. A ver, empecé independiente en colaboraciones, asistente a las reuniones con Equidad. Pero formando parte de un colectivo en sí, empecé con un colectivo que se llamaba Pride Center. Este colectivo tenía de cierta manera cierta espiritualidad hacia los LGBTI.
más allá de religiones, espiritualidad, con cierto enlace con la iglesia luterana. Este colectivo desapareció, y luego pasé al colectivo feminista y de diversidad de género Ruido Violeta. Y ese se fue de largo unos 4 o 5 años hasta que igual desapareció. A la par estuve en otros colectivos más, a veces infiltrado, a veces colaborando, a veces por líneas políticas, descubriendo bien los actores de todo el panorama activista del país, que no siempre es tan bonito, pues entonces estuve de algún lado a otro. Pero yo diría que fue entonces Equidad, inicio, Presente, Ruido Violeta y después los demás. De la raíz viene todo el árbol frondoso del activismo que viene. En la escuelita no había atracción hacia las chicas. Cuando ya estuve adolescente me enamoré a los 15 años de mi mejor amigo. Él nunca se enteró, creo que hasta ahora. Él nunca se enteró. Y después, a los 20 años, yo me fui a la costa. Discernimiento vocacional, no, en realidad era experimentar mi sexualidad y decidir qué mismo me gusta, qué mismo quiero, donde nadie me conociera. Después ya regresé a los 21, 22 años, regresé acá a Quito y ahí sí ya dispuesto a empezar el activismo, a salir de mi closet en todo sentido y abiertamente a afrontar mi sexualidad. El ángel que siempre ha estado en mi vida presente, a pesar de su ida, es mi madre. Bueno, madre soltera, Irma Farid Pinto Brito, madre soltera, se enamoró, se embarazó dentro de una familia conservadora, querían que se case, pero con un hombre violento y alcohólico, pues no le convenía, y lo que hizo es criar sola a su hijo. Cuando yo tuve 5 años, ella tuvo que demandar el apellido de mi padre. Sola tuvo que afrontar mi crianza. Cuando yo tuve 11 años, ella murió de cáncer al estómago. Sin embargo, su entrega, su esfuerzo, su ejemplo siempre ha estado presente durante toda mi vida. Y de hecho, en todos los perfos que hago es base de mi ideología feminista, base de mis luchas sociales contra el machismo, contra la discriminación elitista también, y también un ejemplo de trabajo, de honestidad. Entonces, Irma Pinto, mi madre, siempre ha estado presente y aunque murió cuando yo tuve 11 años, pues es algo que siempre queda conmigo, ¿no? A mis 41 años me gustaría verme pues con una microempresa, acabando una carrera universitaria, con la posibilidad de viajar un chance, con una colectiva, con ciertas cabezas, ciertas personas que tengo vistas, que son confiables, que de alguna manera hemos vivido cosas parecidas, que me gustaría trabajar a la par en el activismo. Por supuesto, posicionado como artista drag queen, y de hecho haciendo un semillero para que otros también sigan la parte artística, pero sin dejar de lado la parte de conciencia social. Que no se dejen llevar tal vez por las luces o por la vanidad, sino más bien por el servicio a la sociedad a través del arte. Agradecerles por la compañía, agradecerles por el apoyo, porque siempre han estado ahí presentes. Y recuerden que las luchas no son fáciles, pero todo nos fortalece y nos enseña en el camino, y que siempre todo sirve para servir más a la sociedad. Y nunca se olviden de servir a la sociedad.